Gracias, buenas tardes. Soy la doctora Mora del Hospital Rebagliati. Ahora vamos a hacer el tema de espondiloartritis. Vamos a tocar, obviamente, axial y periférica. Antes el término era más conocida como las espondiloartropatías seronegativas. Y últimamente ya se ha uniformizado el término como espondiloartritis. Muchos textos todavía conservan lo de espondiloartropatía, ¿no? La agenda de la reunión va a ser una definición, clasificar esta patología, ver un tanto epidemiología, etiopatogenia, el cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento y dentro del tratamiento algo de rehabilitación. Entonces, las espondiloartritis es un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias que están caracterizadas por oligoartritis espinal y de toda la parte de la columna vertebral, ¿no? Cérvico, dorso, lumbar y la parte axial también de las sacroiliacas y de las articulaciones periféricas, ¿no? Entesitis, compromiso mucocutáneo, puede haber también compromiso ocular y cardíaco, ¿no? Acá ustedes pueden estar viendo, esta es una imagen de una entesitis que ya vamos a ir viendo más adelante. Este es un caso de un paciente típico, un paciente de 26 años, sin antecedentes de importancia, pero que acude porque tiene una historia de dolor lumbar crónico, no irradiado, que se incrementa con el reposo y se adicionó también un dolor glúteo alternante que se asociaba a rigidez matutina. Este paciente se automedica con AINES con mejoría parcial. Si nosotros hemos prestado atención al caso clínico, podríamos catalogarlo como un dolor lumbar inflamatorio. El dolor lumbar inflamatorio, yo creo que es la parte más importante que ustedes tienen que llevar de esta plática, se presenta en pacientes menores de 45 años. Va a tener un tiempo de duración mayor a 3 meses, inicio insidioso, rigidez matutina mayor de 30 minutos, que ya nos está hablando, ¿no? Está corroborando la parte inflamatoria. Va a mejorar con el ejercicio y empeora con el reposo. Y tiene una mejoría muy buena con los AINES. Algo también importante que puede despertar al paciente durante la segunda mitad de la noche. Entonces, como ven ustedes, todo esto lo vamos a sacar de la historia clínica. El saber diferenciar un dolor lumbar mecánico, que es una de las causas más frecuentes de la consulta de medicina general, a diferenciar las características del dolor inflamatorio, van a hacer la diferencia en el diagnóstico precoz y en la derivación oportuna al especialista, que va a tener impacto en la calidad de vida del paciente. Entonces, la clasificación clásica, anteriormente teníamos la espondilitis anquilosante, la espondilitis psoriásica, la artritis reactiva, las espondilitis enteropáticas, las de inicio juvenil y las indiferenciadas. Actualmente las hemos dividido en dos grupos: las espondilititis axial, las radiográficas, y aquellas no radiográficas, quiere decir sacroileitis por resonancia magnética. Radiográfica ya me estoy refiriendo cuando ya tenemos sacroileitis en placa de rayos X, otras imágenes compatibles. Y también dentro de la no radiográfica está la HLA-27 y otros criterios clínicos, ¿no? Como por ejemplo que presente el paciente o dactilitis o entesitis o artritis o presencia de uveitis. De las espondilitis periféricas, generalmente pueden ser acompañadas por cuadros de piel, compromiso por psoriasis, pueden estar acompañadas con cuadros de enfermedad inflamatoria intestinal, con infecciones precedentes, ¿no? Tanto gástricas, que son los más comunes, y sin psoriasis, aquellas que no tienen
ni enfermedad inflamatoria intestinal, ni infecciones precedentes. Recordemos que la reina de las espondilolitis axiales será la espondilitis anquilosante y de las periféricas será generalmente la psoriasis. Vamos a revisar entonces la epidemiología de la espondilitis anquilosante. Es más frecuente en sexo masculino, con una predominancia de 2-1. Generalmente se presenta en menos de 45 años. Su incidencia va a variar de acuerdo al tipo de población, ¿no? 7.3 por cada 100.000 pacientes por año. Su prevalencia también es más prevalente, por ejemplo, en Estados Unidos que en Países Bajos. Y está asociada, según su asociación con HLA, más del 90% de pacientes blancos tienen HLA-B27 positivo y menos del 1% en africanos y asiáticos, ¿no? Entonces, en Latinoamérica es poco frecuente la asociación. Hace años se hizo un estudio en el Hospital Almenara en el que se encontró un 30% de HLA-B27 positivo en los pacientes con espondilitis anquilosante. Ya ustedes pueden ver un paciente con un estadio bastante avanzado. Actualmente los chicos que están rotando en la rotación de reumatología han podido ver hoy día, a propósito, un paciente con espondilitis anquilosante que no tiene tanto tiempo de enfermedad como el de la foto. En relación a la epidemiología de la artritis psoriásica, la prevalencia también es diferente. Generalmente se menciona que hay en 0 a 0.2 en la población general, ¿no? Pero vean ustedes, son prevalencias de norteamericanas, pero por ejemplo en el Perú se hizo un estudio hace varios años y se encontró una baja prevalencia, 0.05%. Y es lo que nosotros vemos generalmente en consultoría. No tenemos muchas artritis psoriásicas. A diferencia si uno se va a rotar a Argentina o se va a Italia o a mismo Estados Unidos, en los que vamos a ver mayor cantidad de pacientes con psoriasis y con artritis psoriásica. Entonces, la incidencia es de 3 a 23 por 100.000. El 30% de los pacientes con psoriasis pueden llegar a ser artritis psoriásica. Y la psoriasis se desarrolla después de la artritis en 15% de los casos. Tengan en cuenta eso. Puede haber con un paciente que ya tiene psoriasis, en el tiempo hace psoriasis. Muy bien, la relación mujer-varón es de 1-1 y la asociación también hay asociación con HLA-27 hasta un 70% y 25% cuando solo tiene compromiso periférico. Eso es importante, ya les había mencionado, pueden debutar en diferentes periodos de tiempo. Las artritis reactivas generalmente se presentan en jóvenes y también tienen una fuerte asociación con el HLA-B27, ¿no? Es más, podemos ver algunos pacientes que en el tiempo ellos debutaron con cuadros de artritis reactiva y en el tiempo, debido a la constante exposición, imagino, a los antígenos bacterianos, llegan a ser inclusive cuadros de espondilitis anquilosante, ¿no? Habiendo debutado con una artritis reactiva. En relación a las espondiloartritis asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos la de 4.1 a 6.4%, la prevalencia y la incidencia 0.6% por año en las espondiloartritis. Mayor compromiso periférico tienen esos pacientes en 40% y sacroileitis, pero asintomática en 50%. Recordemos que los síntomas de una sacroileitis generalmente es dolor glúteo, que puede ser unilateral o puede ser bilateral o puede ser alternante, algunas veces en el derecho, algunas veces en el izquierdo, en la zona del glúteo.
más frecuente en jóvenes, sexo femenino. Esos pacientes pueden tener también, pueden tener obesidad, eh, puede haber también tanto la enfermedad articular activa, también asociada a otras manifestaciones extraarticulares. Y la etiopatogenia es bastante similar entre esas espondiloartritis. Sobre un fondo genético hay una asociación con el HLA-B27 y otros genes, ¿no? Y a estos vamos a tener la influencia ambiental, que van a ser las infecciones, como habíamos mencionado, la disbiosis intestinal, que van a desencadenar varias vías, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos nosotros varios genes asociados con espondilitis. Vean ustedes, varios genes, especialmente no solo el HL27, tenemos el B60, el ERAP1 y el E23 en receptor. Tenemos los más conocidos, aquellos, los STAT3 también, otros genes asociados con espondilitis con varias vías de alteración, tanto en los metabolismos de algunos liposacáridos que se han ido viendo en el caso de la espondilitis, ¿no? Adicionalmente, por ejemplo, otros genes asociados con psoriasis y artritis psoriásica es el HLA-C, el HLA-B, otros alelos, ¿sí? El IL-23, el receptor, el IL-12 también, ¿no? A diferencia, también puede haber HLA-B27, como habíamos visto, puede haber. Entonces, el HLA-27 es un alelo del HLA-B del complejo de mayor distocompatibilidad de clase 1, que está en el cromosoma 6, ¿no? Y está presente normalmente en menos del 10% de la población general. Este HLB27 tiene varias familias de alelos, ¿no? Los más comunes son el 5, el 04, el 02, el 07. También existen otros genes que no son HLA. Entonces tenemos 1 al 5% HLA-27 sin antecedentes familiares y el 20% con antecedentes familiares. O sea, definitivamente la parte genética es muy importante. Vean el complejo del HLA-B27. Entonces, el HLA-B27 puede ser necesario, pero no es suficiente. Menos del 5% que lo tienen pueden ser afectados, ¿ya? Pero obviamente va a haber asociación de acuerdo a la patología. Ya sabemos que la más asociada va a ser la espondilitis, seguida por la artritis reactiva, por la artritis psoriásica, la de tipo axial, que es un compromiso axial, menos en las periféricas y en los cuadros indiferenciados hasta un 50%. Entonces, acá nosotros vemos varias vías en las que los péptidos, las hipótesis de los péptidos artritogénicos que van a inducir en el HL27 cambios que van a llevar tanto a la formación intracelular de algunos marcadores inflamatorios, por ejemplo, como el IL-23, que es muy importante en la etiopatogenia. Entonces, los factores genéticos importantes ya habíamos recalcado, el HLA-27 y otros que ya habíamos visto, los más asociados con la psoriasis, por ejemplo. Estos también lo habíamos mencionado, y los factores ambientales desencadenantes. Y importante ver que las enterobacterias más asociadas, en este caso, son Campylobacter, Salmonella, Clamidia, Shigella, Clostridium, que nos van a dar cuadros, obviamente, de enfermedades intestinales, ¿no? Entonces, como les había mencionado, estos péptidos artritogénicos, ¿no? Van a llevar finalmente, por estas influencias genéticas y las influencias micobacterianas, van a llevar a la producción de ciertas interleuquinas, como la interleuquina 23,
Esta va a llevar a la producción de más o la activación de células T helper 17, ¿no? Más células linfocitos T, CD4, CD8, ¿no? Ellas van a producir más interleuquina 17, 22, TNF, alfa, interferón gamma, otras quimoquinas y citoquinas, las que van a llevar a la producción de las entecitis, ¿no? Recordemos que las entesis son el sitio de unión de los tendones o los ligamentos con el hueso. Esa intersección se llama entesis. Cuando hay inflamación, se llama entesitis. Y la entesitis es abordable al examen clínico, es corroborada también al examen ecográfico o de resonancia. Podemos confirmar nuestra sospecha clínica, ¿no? Y se han asociado la entesitis con la interleuquina 17 y la 23. Adicionalmente va a haber en respuesta va a haber una osteoproliferación que va a llevar al daño estructural, o sea, uno es inflamatorio, un daño estructural dado por interleuquina 22, destrucción ósea por también interleuquina 17, TNF-alfa y obviamente la acción de las células, los osteoclastos. La sinovitis, tanto por el TNF como por la interleuquina 17, y la inflamación intestinal en la que está asociada o más asociada la IL-17 y el TNF-alfa. Todo esto, ustedes van a ver que está asociado con la nueva terapéutica, los blancos terapéuticos que vamos a hablar posteriormente. Acá ustedes ya habíamos mencionado sobre la invasión de las bacterias, ¿no? Se va a romper la, la homeostasis, por decir, se va a romper la barrera del tracto gastrointestinal y los patógenos van a ser reconocidos, ¿no? Llevando, son, eh, sí, ya, van a ser reconocidos y van a hacer, van a llevar a producción las citoquinas que las que son, que ya les habíamos mencionado, ¿no? O sea, hay una participación de la inmunidad innata, también de la inmunidad adaptativa, porque hay activación de las células dendríticas, de los linfocitos B y T, también recordemos que todo esto, al activar las células dendríticas, también se va a llevar a activar las células B, la producción de las células plasmáticas, y nos va a llevar a producción, en este caso, del TH1, el TH17, llevando a la producción de interferón gamma, interleuquina 17, ¿no? Entonces, ya había mencionado que la entesitis va a ser seguida de una osificación del fibrocartílago, ¿no? Y esto es por un desbalance entre el osteoblasto, que es el responsable de la formación de hueso nuevo, estimulado por el BMPS, el PDGF y los osteoclastos, que son los responsables de la reabsorción ósea, ¿no? Y la inflamación mediada por el TNF. Entonces, estamos viendo, eso es lo que les había mencionado, este es la entesis, ¿no? Esta es la entesis, ya, es la intersección de la inserción, la zona de intersección de la inserción del tendón o ligamento es la entesis. Si hay inflamación, ¿no? Que va a ser tanto por estas interleuquinas que les había mencionado, ¿no? Se llamará entesitis. Y ya posteriormente, cuando tenemos la participación de otras interleuquinas que había mencionado, va a haber osteoproliferación que se van a llevar, se van a radiográficamente les llamamos sindesmofitos, que van a llevar inclusive a la función del hueso, ¿no? Que esto se llamaría radiográficamente caña de bambú, ¿sí? Y que va a llevar a la anquilosis, ¿no? A la anquilosis de la columna, lo cual se va a ver clínicamente como vamos a ver, ¿no? Ya habíamos hablado de la inmunogenética,
que está asociada también con enfermedad de Crohn, y las citoquinas proinflamatorias que estamos viendo. Vean ustedes que se ha visto también que, bueno, acá son nuevas vías solamente para o sea, los queratinocitos en la artritis psoriásica, que ya les vamos a ver más adelante. ¿Cuál sería el cuadro clínico importante, no? Con esas imágenes, yo creo que es fácil de recordar que nuestro paciente va a tener una lumbalgia inflamatoria, que ya sabemos nosotros cómo describirla. Va a tener una artritis periférica. Recuerden que las espondiloartritis generalmente, ojo, generalmente son oligoartritis. Y estas oligoartritis generalmente son las las que van acompañadas con espondilitis anquilosante, artritis reactiva, ¿ya? Acá. Y también son oligoartritis en los miembros inferiores, ¿no? Pueden ser rodillas, pueden ser tobillos, ¿no? También puede ser, por ejemplo, caderas, ¿no? Va a haber compromiso de la pared torácica también, que al examen clínico nos va a dar dolor condocostal, ¿no? Y la presencia de entesitis, ¿no? Hoy día examinamos al paciente que está hospitalizado. Para los alumnos que están acá en Rebagliati, un paciente hospitalizado con espondilitis anquilosante, en la que todo lo que vamos a hablar ahora, ese paciente o casi todo lo tiene. Entonces siempre vemos comparativamente y veamos acá, si ustedes se dan cuenta y recuerdan, ese tendón es el tendón de Aquiles, ¿sí? Que se inserta en el calcáneo. Entonces acá nosotros vamos a tener una entesitis que es muy importante, ¿no? A nivel de la inserción del tendón de Aquiles con el calcáneo. Vean ustedes, ectoscópicamente van a ver que hay una diferencia, ¿no? Hay una tumefacción del lado derecho, que no es articular, es a nivel de la entesis. Esta es una gran entesitis. Clínicamente, ¿sí? Y posiblemente cuando yo toco la entesis hay dolor, ¿no? Entonces, algo muy importante que hoy día pudimos hacer con los alumnos de clase, es la clinimetría de la espondilitis anquilosante en este caso, en la que nosotros vamos a ver, vamos a evaluar la distancia, por ejemplo, occipucio-pared, normalmente debe ser 0, ¿no? Nuestro paciente de hoy día tenía 20, no, miento, tenía cerca de 6 centímetros aproximadamente, no recuerdo bien, de distancia occipucio-pared. También nosotros hacemos la distancia, ¿no? Del trago-pared, ¿sí? Hay distancia del trago-pared, la cual se hace derecha-izquierda. Después, con nuestro goniómetro, que algunos de ustedes recién lo han visto por primera vez, lo han conocido, con nuestro goniómetro ponemos en el paciente sentado, ponemos a la mitad, vamos a ver vamos a poner las dos haces y vamos a girar para ver el ángulo en el que gira con la nariz, ¿no? Entonces, esto lo tuvimos adelante. Nosotros puede ser atrás también para ver el ángulo de rotación. El test de Schober, hay dos maneras de realizar. El test de Schober, nosotros vamos a marcar, ¿no? La medida. Recordemos que la altura de la cresta de la espina ilíaca anterior superior corresponde al lumbar 4, más o menos a esta altura. Nosotros nos vamos a bajar a nivel de estos orificios, que es la intersección de L5-S1, y de ahí nosotros vamos a medir 10 centímetros para arriba, ¿sí? Ese es el shover corto, y vamos a hacer que el paciente flexione, ¿no? Haga una flexión anterior de la columna sin doblar las rodillas. Lo normal es que la diferencia que ese paciente, la segunda medida, acá tenemos, digamos, los 10, y cuando el paciente flexiona deberíamos tener 15, ¿no? O sea, lo normal es que tenga 5 o más, ¿no? Nuestro paciente del día de hoy creo que tenía
creo que 1,5 centímetros de shover, ¿no? Entonces, eso nos habla de una gran limitación de la flexión anterior. Esa es la flexión anterior de la columna lumbar. En el shover modificado, además, vamos a hacer una medida de 10 para arriba y de 5 para abajo. Y hacemos igual la excursión y vemos cuánto es la diferencia. También hemos hecho la medida de la expansión torácica, ¿no? Paciente en inspiración profunda, vamos a hacer la medida, cuánto discurre, ¿no? Y lo normal también es que sean 5 centímetros. Nuestro paciente creo que tenía también 1 centímetro. Por ahí los chicos. También hacemos la medida de la flexión lateral lumbar. Tenemos paciente en posición de firmes y vamos a medir la distancia desde el tercer dedo hasta el piso y ambos derecho e izquierdo, ¿no? Entonces ahí después vamos a hacer la flexión lateral y vamos a ver la diferencia ellas mismas. Todo lo que estamos haciendo se incluye en la evaluación clinimétrica que se llama BASMI, BASMI. Ok, esa es la clinimetría de la espondiloartritis con compromiso axial. Muy bien, entonces también, aparte del compromiso articular, en este caso hemos visto axial, estos pacientes pueden tener compromiso extraarticular. En los ojos, lo más importante, la uveitis anterior, conjuntivitis, por ejemplo, si es un paciente que está con cuadro reactivo, eso puede ser hasta un 35%. Ojo que este cuadro es muy severo y puede llegar, ¿no? El cuadro clínico se va a presentar un paciente con un síndrome de ojo rojo doloroso, acordémonos, ojo rojo doloroso con disminución de agudeza visual, eso es una uveitis hasta que no se demuestre lo contrario. Y esto puede llevar al paciente a la ceguera, entonces tenemos que actuar rápido, ¿no? Cardiovascular, puede haber aortitis ascendente, insuficiencia valvular aórtica, trastornos de conducción, cardiomegalia, pericarditis, infarto del miocardio. A nivel pulmonar puede haber fibrosis. Recordémonos que la fibrosis en las enfermedades difusas del tejido conectivo generalmente son bivasales, pero en las espondiloartritis o en la espondilitis anquilosante describen fibrosis en los ápices, apical. Mucho ojo porque tenemos que siempre estar atentos en estos pacientes a hacer el descarte de tuberculosis. Recordemos que muchos de los cuadros de tuberculosis también van a comprometer los ápices, ¿no? Puede haber engrosamiento pleural y de paredes bronquiales, gastrointestinal, obviamente una enfermedad inflamatoria intestinal, puede haber a nivel renal, nefropatía por IgA, puede haber raramente amiloidosis, puede haber mucho más raro glomerulonefritis y a nivel del sistema nervioso, fracturas vertebrales, subluxaciones o inclusive en cuadros muy severos y avanzados, síndromes de Caudequina. Entonces, muy importante enfatizar en el diagnóstico. El diagnóstico va a depender del cuadro clínico que presenta y ahí nosotros ya estamos planteando que tiene, por ejemplo, una espondiloartritis o una espondilitis anquilosante, vamos a llegar a el plan de trabajo, serán nuestras imágenes y el laboratorio que pidamos que nos va a llegar a clasificar al paciente. En este caso, en imágenes, ¿no? Vamos a pedir, por ejemplo, una radiografía de sacroiliacas, en la que generalmente es compromiso bilateral simétrico y progresivo. Acá tenemos los grados radiográficos de sacroileitis, que van del 0 al 4, siendo 0 normal, 4 cuando hay una severa anormalidad o una anquilosis total, ¿no? En el grado 3 siempre van a haber las erosiones, ¿no? Puede haber anquilosis parcial, y en el grado 2 en el grado 1 hay solo sospecha y cambios mínimos, ¿no? Y acá hay áreas con erosiones o esclerosis, pero sin alteración del espacio articular. Entonces, estos son la radiografía
de los grados este es un primer grado, ¿no? Acá hay un segundo grado, acá el tercer grado, en la que ya hay en algunas zonas parcialmente hay la anquilosis, y el cuarto grado es en la que ya no vemos prácticamente la articulación, está anquilosada, ya no se ve, no podemos discriminar la articulación. Y veamos también algo de paso, que veamos esclerosis subcondral, ¿sí? A nivel del acetábulo, con una disminución del espacio articular. Entonces, este paciente además también probablemente ha tenido no solo compromisos sacroiliacas, sino dolor a nivel inguinal, que es por el compromiso de la cadera. Este paciente, además de la sacroileitis grado 3 que tiene también una osteoartritis de caderas bilateral, ¿ya? Recordemos oligoartritis, ¿sí? Entonces acá vemos bastante bien las sacroiliacas. Acá vemos lo que les había mencionado. Vean ustedes estas imágenes en la que hay prácticamente acá hay esta imagen que ustedes ven de esta vértebra, esa se llama sindesmofito, ¿sí? Es bastante patognomónico, ¿sí? Y esa es la imagen de caña de bambú, ¿no? La caña de bambú es la presencia de múltiples sindesmofitos que se ve, casi ya no se ve, esperemos que ya no se vea, porque son pacientes con espondilitis de larga data sin tratamiento. El paciente del día de hoy, por ejemplo, y algo importante que no les había mencionado, que hay un gran retraso al diagnóstico de estos pacientes, debido a que como los pacientes presentan lumbalgia desde jóvenes, de 25 años, 30, 40 años, pero son pacientes que se automedican y mejoran con los antiinflamatorios. Entonces el diagnóstico es a veces tardío. El paciente del caso de hoy tenía un diagnóstico tardío de cerca a 8 años, si no me equivoco, ¿no? Con la lumbalgia. Para eso actualmente nosotros contamos con la resonancia magnética. Con la resonancia magnética lo que nosotros vamos a buscar es una resonancia magnética de sacroiliacas, con lo que nosotros vamos a buscar es ver el edema óseo. El edema óseo es un signo importante que nos va a denotar el edema óseo, nos va a ayudar para clasificar tempranamente a estos pacientes. Las secuencias que nosotros usamos son las secuencias de STIR, que es la de supresión de grasa, y las secuencias de T1. Entonces acá ustedes ven estas imágenes que están justamente en las esquinas de las vértebras lumbares, ¿no? En las que podemos ver ese compromiso de la espondilitis, ¿no? O sea, cuando nosotros pedimos, se pide como protocolo de espondiloartritis para, que son las secuencias STIR y la de T1, para evaluar el edema. Todo eso es producido por el edema óseo. También la resonancia, igual que la ecografía, nos va a ayudar a la evaluación también de las entesis, ¿no? Acá nosotros también vamos a ver eso. Este es, para que se ubiquen, esta es una resonancia de un tobillo que está lateral, y acá estamos viendo la entesis a nivel del calcáneo, del Aquiles en su inserción con el calcáneo. Entonces, teniendo esa consideración, vamos a entrar con los criterios de clasificación, por ejemplo, de Nueva York, que son del año 84, que tienen total vigencia. Por ejemplo, paciente con dolor lumbar y rigidez de al menos 3 meses, ¿no? Que mejora con el ejercicio y no se alivia con el reposo, ¿no? La limitación de la movilidad de la columna en los planos frontal y sagital, que el paciente que desde la mañana de hoy lo tenía, y la limitación a la expansión torácica. Y con el criterio radiológico de sacroileitis bilateral grado 2 a 4 o unilateral grado 3 o 4. El diagnóstico se define si está presente el criterio radiográfico con al menos un criterio clínico, ¿no? O sea, el paciente tenía los 3 criterios clínicos, en este caso. Como todo en reumatología, lo que se busca es tratar de clasificar antes a los pacientes, hacer diagnósticos precoces.
Entonces hay un grupo estudioso de estas espondiloartritis que se llama el grupo ASAS, en los que hicieron estas clasificaciones, ya estamos hablando del año 2010, 2011, ¿no? Pacientes para espondiloartritis axial, que tenían dolor lumbar más de 3 meses, mayor o igual a 3 meses en pacientes menores de 45 años. O sea, nuestros pacientes con todas las características de lumbalgia inflamatoria estarían, eh, calzan bien para estos criterios. Entonces, en ese caso, vamos a buscar sacroileitis en la imagen más una o más de estas características de espondiloartritis. Entonces, la espondiloartritis, dolor axial inflamatorio, porque puede ser dolor a nivel cervical, dorsal o lumbar, no nos olvidemos. Presencia de artritis, entesitis, acá especialmente a nivel de la parte del tobillo, uveitis, dactilitis es el dedo en salchicha, la psoriasis, eh, presencia de enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, buena respuesta a AINES, historia familiar de espondiloartritis, presencia de HLA-B27 o reactantes de fase aguda como PCR elevados, ¿no? Con una sensibilidad y especificidad más del 80%. O el cuadro de estas imágenes, o que presente un HLA-B27 más dos de estas características, ¿no? Entonces no nos olvidemos. Ya lo que habías mencionado de sacroileitis en imagen era la inflamación aguda en la resonancia sugestiva de sacroileitis, o ya el cuadro radiográfico definido por los criterios de Nueva York, que son totalmente válidos hasta la fecha. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí para pasar a la parte ya de la espondiloartritis periférica, que es como les había mencionado, la, está representada por la espondiloartritis psoriásica? ¿Sí me están escuchando? Todo claro. Ya, muy bien. Entonces, igual que en todo, en reumatología cada año nosotros vamos tratando de qué, de buscar o de adelantarnos a la fase clínica de la artritis psoriásica. Quiere decir que queremos encontrar los pacientes más tempranos. Entonces vamos a ver en eso los pacientes con psoriasis que tienen alto riesgo de hacer ya clínica de artritis psoriásica. Los pacientes con alto riesgo son aquellos pacientes que tienen pacientes solo con psoriasis, con alto riesgo de hacer artritis psoriásica, aquellos que tienen un compromiso de piel severo, compromiso de uñas, aquellos que sean obesos, que tengan historia familiar de psoriasis, ¿no? Entonces tendrán alto riesgo de artritis psoriásica. Tenemos que hacerle a estos pacientes, a pesar de que no tengan dolor, pesquisas. Por ejemplo, puede haber, como les había mencionado, sinovitis subclínica, que la podemos encontrar con ecografía fácilmente o con resonancia. Podemos encontrar también entesitis subclínica. Muchos de estos pacientes, tanto de las espondiloartritis en general, a veces son diagnosticados por muchos años como si fueran fibromialgia. O sea, fibromialgia quiere decir que al paciente no le dan mucho fibromialgia, porque tiene un dolor así un tanto difuso a veces por la presencia de las entesitis. Pero ese paciente, si a veces se le mira de otra manera y se le enfoca bien. Recordemos que hay un problema con los pacientes obesos, por ejemplo, que los pacientes obesos muchas veces pueden tener PCR positivo. Entonces hay que tener otros apoyos, ¿no? Nosotros hacemos scores, por ejemplo, ecográficos para evaluar entesitis y scores ecográficos para evaluar artritis, ¿no? En fase subclínica. Entonces, eh, aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen ya una psoriasis subclínica, son aquellos que ya tienen algo de artralgias y con la imagen hay evidencia ya de alguna inflamación en entesis o sinovial,
pero todavía sin una clínica de sinovitis. Acá estarían nuestras entesitis. Y en la clínica, obviamente, ya son aquellos pacientes con psoriasis y con una clínica de sinovitis, ¿no? Entonces, en la psoriasis, en la artritis psoriásica, se va a enfocar con dominios, ¿no? Normalmente la psoriasis está en más del 90%, hay artritis también 90%, compromiso de uñas, ¿no? La onicopatía psoriática hasta el 80%, la dactilitis casi un 50%, ojo, uveitis hasta un 25%, puede asociarse también enfermedad inflamatoria intestinal hasta un 4%, enfermedad axial, miren ustedes que no es despreciable, casi hasta un 50%, de un 15 a un 50% pueden hacer también compromiso axial tan parecido a la espondilitis anquilosante que ya habíamos hablado. La presencia de la centesitis también se presenta casi en por lo menos en un 50%, o sea que es casi hasta 60%. Muy importante. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la clínica, compromiso articular, ya habíamos mencionado, ¿no? Compromiso articular. La entesitis, ya habíamos mencionado, la más frecuente va a ser fascitis plantar o a nivel del Aquiles. Acá vemos, por ejemplo, un paciente que tiene, este es el Aquiles, y vean acá hay una pequeña tumefacción. Si me siguen, acá estará la fascia plantar, ¿no? O sea, hay dolor acá, la fascia también es una zona de entesis, ¿sí? O sea, va a haber una fascitis plantar, ¿no? Y acá una entesitis a nivel del calcáneo. La dactilitis, vean ustedes acá, ¿no? El dedo en salchicha, ya saben. Ojo, por ejemplo, algo importante, la dactilitis es una característica que se presenta con mucha más frecuencia en la artritis psoriásica, muy raro en otras espondiloartritis, no tan frecuente. Y más frecuente es en pies, puede ser aguda o puede ser crónica y puede ser asociada a enfermedad articular severa. Este es cuando tenemos el compromiso netamente periférico, ¿no? Pero si ya tenemos axial, se comporta como una espondilitis. Sacroileitis unilateral es la más común, puede haber bilateral también, y también puede haber compromiso unguial, ¿no? Acá ya vemos un poco de compromiso unguial en ese paciente. Acá también vean ustedes el compromiso unguial y también articular periférico que tiene el paciente. Acá vean ustedes una imagen, ¿no? Cortesía de unos amigos de doctor Marwin Gutiérrez de México, ahorita trabajando en México, pero que lo conocimos en Italia, en la que esta es una imagen muy bonita de una entesitis. Imagínense ustedes que este es su tendón de Aquiles, la imagen hiperecoica, ¿no? El borde blanco que vean ustedes en ecografía semiperecoico a lo más duro. Entonces acá hay una discontinuidad de la cortical ósea, ¿sí? Esto, y acá hay flujo Doppler, esto es una erosión, que lo podemos ver, una erosión a nivel del calcáneo, y una erosión que marca Doppler se llama erosión caliente, ¿no? Y esta es la zona de la entesis, también con Doppler, esto es una entesitis. Entonces, hay formas clínicas de presentación, históricamente las de Moll y Wright, en las que el paciente puede presentar un cuadro oligoarticular, estoy hablando de psoriasis, puede presentar un cuadro poliarticular similar a la artritis reumatoide, ¿no? Diagnóstico diferencial va a ser artritis reumatoide, un compromiso distal en interfalángicas distales, las que son mutilans, las mutilantes, como estas, y las axiales, ¿no? Que ya habíamos visto, tipo espondilitis anquilosante. Entonces, en la parte clínica, si ustedes recordarán, por ejemplo, a nivel de rayos X, hay una diferencia en la parte clínica. Vean ustedes, esta es una radiografía simple de columna lumbar en la posición lateral. Recuerden siempre que nosotros tenemos que pedir la anteroposterior y la radiografía lumbar lateral, en la que acá vemos, se han pintado la L5, la L4, la L3, la L2. Entre la L3 y la L4 hay un puente, eso se llama puente óseo, que es bastante grueso. Recuerden cómo eran los sindesmofitos
espondilitis anquilosante eran una pequeña línea de acá a acá, ¿sí? Porque es la calcificación de los ligamentos intervertebrales. Entonces, acá, vean ustedes, es diferente, es todo un puente óseo. Cuando encontramos así puentes óseos gruesos, hay que pensar en una espondilitis anquilosante. Entonces, imagenológico importante, porque también vamos a ver ese tipo de compromiso erosivo también a nivel de las falanges, ¿no? Y en clínica, obviamente, el paciente va a tener psoriasis, ¿no? Va a tener onicopatía. Nuevamente le recalco que cuando uno hace una historia clínica, si yo veo esto y yo voy a escribir, estaría mal hecho de que yo coloque en el examen de uñas onicomicosis, ¿no? Porque en este caso solo lo describimos, ¿no? Describimos que hay una am, hiper, hiper, hipertrofia del unguial, hay pérdida de la, hay pérdida de la, eh, del color, ¿no? Inclusive hay impresionar sí que hubiese una infección, pero cuando nosotros hacemos los cultivos, esto es negativo a el cuadro micótico, ¿no? Entonces solo describimos, ¿no? Muy bien. Y acá veamos este cuadro de la dactilitis. Vean ustedes, ven, este es el dedo en salchicha, ¿no? Obviamente es doloroso y si lo palpamos va a estar caliente, flogótico. Algo muy importante es que si bien nosotros nos hemos acostumbrado a ver psoriasis, psoriasis como las que habíamos visto, cuando yo tengo un paciente con una lumbalgia inflamatoria, por ejemplo, o que tiene entesitis, pero el paciente aparentemente no se da cuenta que tiene una lesión en la piel, por eso es que tenemos que examinar exhaustivamente, porque ahí podemos encontrar psoriasis detrás de las orejas o en el cuero cabelludo, podemos encontrar psoriasis a nivel del ombligo, periumbilical, podemos encontrar a nivel del pliegue interglúteo, son zonas escondidas. Podemos encontrar también en las uñas, no solo esas uñas que les había mencionado, esta onicopatía, sino podemos encontrar este punteado que se llama el pitting en las uñas, ¿no? Entonces es muy importante esa valoración. Como todo en reumatología hay criterios, los criterios para la artritis psoriásica son los criterios de Caspar, esos criterios de clasificación. Entonces van a tener puntuación, va a puntuar, va a clasificar como artritis psoriásica mayor o igual a 3 puntos, en la que se va a ver si hay evidencia de psoriasis, ya sea actual, ya sea historia personal o familiar de psoriasis, tanto de primero o segundo grado. La distrofia de la uña psoriática, el examen físico, el factor reumatoide negativo, la presencia de dactilitis, ¿no? Tanto tumefacción de todo el dedo que sea reciente o historia de dactilitis por el reumatólogo. ¿Ya? Evidencia radiológica de nueva formación ósea, ¿sí? Osificación cerca de los márgenes articulares en radiografías de manos o de pies, ¿no? Entonces, con una buena sensibilidad y especificidad. Entonces acá vemos, por ejemplo, la resorción de las articulaciones distales, acá ya tenemos anquilosis, acá tenemos erosiones, ¿no? Ojo, factor reumatoide negativo, y acá veamos erosiones más marcadas, ¿no? Veamos acá también ese paciente con psoriasis también puede tener sacroileitis, ¿no? Puede tener artritis, o en este caso osteoartritis, hay acá a nivel de las caderas, ambas caderas. O sea, se puede comportar tal cual una espondilitis anquilosante. Para ello, ya les había mencionado, en la psoriasis hay 5 dominios en imágenes, tanto en ultrasonido como en resonancia, que se pueden ver bien. Artritis,
Por ejemplo, acá tenemos una articulación y esto es el flujo, el que marca es la sinovitis. Podemos evaluar tenosinovitis, es el tendón rodeado por el fluido sinovial y que cuando pongo Doppler hay Doppler tanto en el tendón como en la tenosinovia, que es tenosinovitis. Puede haber entesitis, esta es la entesis, este es el calcáneo, este es el tendón de Aquiles, esta es la zona de la entesis y con Doppler vamos a ver la entesitis. En la uña también se puede hacer ecografía en la uña y se puede ver alteraciones. Vean ustedes, acá está al revés, desde la uña, lo que está abajo, en las estructuras de la uña, inclusive con flujo de Doppler, ¿no? Y también puede haber alteraciones en la piel. Esta es la imagen de la piel que esa es piel y esa que está para abajo es uña. En la piel estamos viendo un paciente con psoriasis, en la piel vamos a tener también captación de Doppler porque hay un cuadro inflamatorio. En resonancia también podemos evaluar si son cuadros de cronicidad, porque hay algunas lesiones que ya no son edema, sino son lesiones de grasa, metaplasia grasa o también zonas de anquilosis, que vean ustedes acá en resonancia una anquilosis, también no se ve el espacio articular, ¿no? Entonces, en psoriasis, ¿tenemos alguna pregunta? Todo claro, doctora. Muy bien. Entonces, pasamos a la artritis reactiva. Sabemos que la artritis reactiva va a ser una inflamación que es aséptica, tanto puede ser mono o poliarticular. La más frecuente es monoarticular, seguida de un proceso infeccioso, generalmente digestivo a la cabeza, pero puede ser también respiratorio o puede ser también genitourinario, ¿no? Con periodo de latencia variable. Va a haber bacterias intracelulares, ya sean enteropatógenos o uropatógenos, como les había mencionado, virus e inclusive parásitos asociados, ¿no? Y la clínica va a ser artritis, puede ser artritis simétrica, progresiva, predominantemente también en miembros inferiores y también puede presentar entesitis y eudactilitis. También esta artritis tiene que descartarse, obviamente, en nuestro diagnóstico diferencial, otra enfermedad difusa del tejido conectivo, pero su evolución es autolimitada, ¿no? Puede tardar inclusive en recuperar hasta 6 meses. Y en el caso, por ejemplo, de un paciente que yo tengo, eh, que es un paciente joven, bueno, en su juventud, actualmente ya pasó tiene como 57 años aproximadamente. Recording in ¿no? progress. Y en el caso de él, imagino yo, por la tanta exposición a diferentes bacterias, a diferentes uropatógenos, posiblemente este cuadro se hizo crónico, recurrente, y terminó actualmente pasando de una artritis reactiva a una espondilitis anquilosante, que es su diagnóstico actual, ¿no? Ahora, también tenemos pacientes que hacen espondiloartritis asociadas a enfermedades inflamatorias intestinales, como son la del Crohn y la colitis ulcerativa. En nuestro medio vemos casi nada de Crohn y más colitis ulcerativa. Entonces, obviamente, esos pacientes pueden hacer manifestaciones como el eritema nodoso, también uveitis, escleritis, ¿no? Y los tipos de compromiso de las espondiloartritis asociada puede ser oligoarticular, de articulaciones medianas o grandes en miembros inferiores, puede iniciar agudamente, autolimitado y sin daño articular, ¿no? Y generalmente es asimétrico. Esa es la más frecuente, la del tipo 1. La del tipo 2 es poliarticular simétrico con compromiso de miembros superiores,
¿no? Se comporta, diagnóstico diferencial será una artritis reumatoide, ¿no? Porque es poliarticular, es simétrico, afecta a miembros superiores, ¿sí? Pero como este es un cuadro, si es persistente, va a dar un daño articular. Entonces, si es axial, sacroileitis hasta un 50%, puede ser a veces subclínica y puede llegar a anquilosis hasta en un 10%. Entonces, es importante que también en estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal hagamos una pesquisa temprana de una espondiloartritis subclínica. Entonces, este es un cuadrito bien sacado de esta revista del New England Journal, ya que tiene varios años, pero es un resumen de lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, vean ustedes de las varias formas de las espondiloartritis, ¿no? Que la edad del inicio son pacientes que son menores de 45 años, todos. Los que debutan más jóvenes son las espondilitis anquilosantes, ¿ya? Pero más entre 20 y 30 años, pero menor de 45 sí o sí. La relación varón-mujer, generalmente esta es una patología más frecuente en varones, ¿sí? Vean ustedes, excepto en la artritis psoriásica la relación es 1-1, ¿no? En las otras la relación es a favor de los varones. Entonces, justamente, la mayoría muchos de ustedes que están entre los 24, 25, menos de 30 años, ¿no? Si tienen algún compañero, algún amigo que tenga dolor lumbar, háganle bien la anamnesis, porque podría ser de que en algún momento pueda tratarse de un cuadro de una lumbalgia inflamatoria y hay que hacer diagnósticos precoces, ¿no? Derivarla tempranamente al reumatólogo. Entonces, el compromiso de las articulaciones periféricas, donde hemos visto que se presenta más frecuentemente en la artritis psoriásica y en la artritis reactiva, ¿sí? Es menos frecuente en la espondilitis anquilosante y en las asociadas a enfermedad intestinal. Ok, ahí creo que está todo claro. Si la afectación es axial, ya saben que la reina va a ser la espondilitis anquilosante y la artritis reactiva. También pueden hacer, o sea, en el tiempo, ¿no? O sea, la artritis reactiva, pero la que se cronifica, ¿cierto? La artritis psoriásica hasta un 50%. Muy importante el valor y también no despreciable en la inflamatoria intestinal. Y habíamos dicho que la dactilitis es casi patognomónica o frecuente, no patognomónica, sino frecuente de una artritis psoriásica, ¿no? Y casi está ausente en espondilitis anquilosante y en enfermedades asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? E infrecuente en artritis reactiva, ¿no? Entonces, ojo, dactilitis igual a artritis psoriásica. Entesitis es tan frecuente, casi igual de frecuente en la artritis psoriásica como en la espondilitis anquilosante, infrecuente en las otras manifestaciones. Y la psoriasis, obviamente, va a estar en el 100% de los pacientes con artritis psoriásica, ¿no? Pero también se puede presentar en un bajo porcentaje en las otras espondiloartritis, ¿no? Entonces, que ya obviamente, ya definiendo el cuadro radiológico que va a ser es diferente, acá en espondilitis anquilosante veremos los sindesmofitos y en artritis psoriásica veremos los puentes óseos que son gruesos, por ejemplo en columna, ¿no? Obviamente. Y en artritis psoriásica vamos a ver compromiso en manos, que puede ser erosivo, en cambio en la espondilitis las manos casi no las vemos afectadas, infrecuente. O sea, tendríamos más que nada es el compromiso de miembros inferiores. Lesiones en uñas, eso sí va a ser muy frecuente, obviamente, en la artritis psoriásica, ¿no? Muy infrecuente en las demás. Por eso decíamos, los dominios de la artritis psoriásica están bien definidos. Y el HLA-27 va a estar presente en la cabeza, en la espondilitis anquilosante, pero es general en todas. La artritis reactiva, la artritis psoriásica también, y con menos frecuencia en las intestinales. Pero ya les había mencionado
que por ejemplo, en el Perú es poco frecuente también, solo un 30%, ¿no? Eso también tiene que ver con con la raza de los pacientes, ¿no? Algo interesante que, bueno, a mí me gusta mucho la clinimetría y la evaluación de la funcionalidad en todas las enfermedades reumáticas, que me parece que es muy importante y es lo que es pan de cada día de todo reumatólogo, es la medición de la enfermedad de la espondilitis. Entonces, ver la actividad de la enfermedad, que me imagino que si ya han hecho artritis reumatoide, ya han hablado bastante de actividad. ¿Cómo medimos la actividad de la enfermedad de la espondilitis? Haciendo el BASDAI. El BASDAI es una encuesta, ¿sí? En la que tenemos, ya les voy a mostrar en un momentito, y el ASDAS. Todos estos los podemos encontrar en las calculadoras, ¿sí? Hasta en el celular podemos encontrarlos, ustedes los pueden ver y vamos poniendo, paciente puede ir poniendo su puntuación y eso nos va a denotar si hay actividad leve, moderada, severa. La funcionalidad se mide mediante el BASFI, que es una encuesta, ¿sí? Que hoy día sus compañeros han hecho y también han aplicado el HAC. Pero en este caso, ese es un HAC especialmente para los pacientes con espondiloartritis. El HAC que aplicamos fue para un paciente con artritis reumatoide el día de hoy. Entonces, esa es la foto del BASDAI, que bueno, ya el médico residente lo había hecho y no tuvieron la oportunidad de verlo, pero son 6 preguntas, ¿no? Por ejemplo, el grado global de fatiga que ha tenido, si no ha tenido o si ha tenido mucha, el dolor de la espondilitis, tanto de la cadera, del cuello, el dolor o hinchazón de otras articulaciones diferentes a la parte axial, el nivel global de malestar en cualquier área dolorosa al tacto o presión y cómo describiría el nivel global de la rigidez matutina al momento de levantarse y cuánto le dura la rigidez matutina. Todo eso tiene una puntuación, ¿no? Y importante, esto es para el tratamiento. Si nuestro BASDAI es mayor o igual a 4, entonces el paciente aplica para terapia biológica. Ya, el BASFI son esas 10 preguntas, que esto sí lo han podido realizar sus compañeros. Entonces, ¿no? También evalúa varias cuestiones, como ponerse calcetines, poder levantarse de la silla, etcétera. Entonces, eso lo pueden revisar. Y también eso se da de acuerdo a la puntuación, se suman los puntos y se dividen entre 10 y ese es el BASFI del paciente. ¿Y para qué nos sirve? Para ver, en 3 meses yo le voy a hacer un control para ver si el tratamiento que le estoy dando va a ser efectivo o no va a ser efectivo. Si el paciente mejora, empieza con un BASFI de 8, creo que tenía el paciente de hoy, y en unos 3 meses el BASFI está en 3, pues es una buena respuesta. Pero digo, no solo es lo que a mí me parece, sino es lo que es. Uno tiene que ser actualmente objetivo cuando yo digo, si mi paciente mejoró, pero ¿en qué te basas tu mejoría? Y esa mejoría ya la podemos ver mediante estas evaluaciones, ¿no? Entonces ya pasamos a tratamiento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Están por ahí? Todo claro. Ya, ok. Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de tratamiento en general, pero en espondilitis? Controlar los signos y síntomas de la actividad, de la enfermedad, del dolor, la rigidez, la fatiga. Todo eso debería mejorar. Mejorar la función, o sea, que el paciente movilice mejor su columna, actividad y participación, su productividad, quiere decir que el paciente regrese a trabajar, reducir o prevenir el daño estructural de articulaciones periféricas, axiales, en tesis y finalmente mejorar la calidad de vida del paciente, que es lo que es nuestro objetivo final. Nosotros vamos a buscar el beneficio del paciente. ¿Y cuál sería el algoritmo de esto? A todos los pacientes, educarlos. No hay mejor paciente. El paciente más educado en su enfermedad es el paciente que va a ir mejor. Paciente sin educación, indisciplinado, son pacientes que van a ir peor. Terapia física, rehabilitación, grupos de pacientes. eh, si es, por ejemplo, el paciente tiene un compromiso periférico, podemos darle antiinflamatorios
puede usar otros DARMes también como artritis reumatoide como sulfasalacina o infiltración con corticoides. Pero si ella es un compromiso netamente axial, si ha sido refractario a por lo menos 2 AINES, entonces los biológicos como de primera línea, los anti-TNF, son la indicación, ¿no? Y obviamente para pacientes avanzados ya serán las cirugías, ¿no? O sea, con ya cuadros, por ejemplo, una osteoartritis secundaria de caderas o rodillas, tendremos que hacer una prótesis, la prótesis correspondiente. Entonces, en relación a la artritis psoriásica, sabemos que tenemos que tener principios para el tratamiento. Esta es una enfermedad potencialmente severa, necesita un manejo multidisciplinario, ¿no? Y el paciente tiene que también eh, compartir la decisión del tratamiento, debido a que la eficacia, la seguridad y los costos son importantes, ¿no? Recordémonos que los tratamientos biológicos, ahora hay muchos, bastantes para psoriasis también, que son bastante caros, ¿no? Pueden valer más o menos 3 sueldos mínimos, ¿no? Entonces veamos que no son baratos. 3 sueldos mínimos el mes, ¿no? Entonces tenemos que, tanto el reumatólogo va a evaluar la parte musculoesquelética, pero el compromiso de la piel va a ser evaluado por el dermatólogo. Si nosotros tenemos un problema cardíaco o neumológico, tendremos que tener también el apoyo de las especialidades correspondientes, ¿no? Entonces, el objetivo primario, igual, mejorar la calidad de vida, los síntomas, prevenir el daño estructural y que ese paciente sea funcional, participe socialmente. Recordemos que estos pacientes tienen mucho problema social por el aspecto que tienen, ¿no? En la piel, hay pacientes que tienen un compromiso 90-100% de la piel, entonces que tienen bastante problema con su interacción social, ¿no? Manejo de manifestaciones extraarticulares. En estos pacientes, bueno, en general las espondiloartritis, pero en esos el problema del síndrome metabólico es muy importante, ¿no? Eh, Muy importante, son pacientes a veces obesos, pacientes que hacen diabetes por automedicación con corticoides, hacen enfermedad cardiovascular y otras comorbilidades. Entonces tenemos que tener bastante cuidado en eso. Entonces, en psoriasis tratamos por dominios. Si es artritis periférica, dominio axial, entesitis, dactilitis, la piel o las uñas, ¿no? Entonces, todo eso va a tener un tratamiento. Entonces, los AINES se usan en todas estas enfermedades, excepto en las espondiloartritis, obviamente asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, porque ellos hacen hemorragias digestivas. Corticoides, se pueden usar las infiltraciones, se pueden infiltrar las articulaciones periféricas y ocasionalmente algunas entesitis. La que no recomendamos sí o sí es la entesis del calcáneo porque ese es un tendón que puede romperse fácilmente, ¿ya? Otras entesitis puede ser. Inmunosupresores ya habíamos visto, sulfa, salacina, metotrexato, leflunomida o ciclosporina. La ciclosporina, por ejemplo, estas podemos usar en espondilitis también. La ciclosporina se ha visto más que nada en artritis psoriásica, mejora la piel y la artritis también. Y también se pueden usar los inhibidores JAK, ¿no? Los inhibidores JAK, que son DARMes, ojo, los JAK no son biológicos, no son tratamiento biológico, sino son DARMes, pero de target, ¿no? Entonces, tenemos al tofacitinib, al baricitinib. Vean ustedes todos los blancos terapéuticos que tenemos, que ya habíamos mencionado. Habíamos hablado, de acuerdo, por ejemplo, la clínica, ¿no? El prurito, la tumefacción, ¿no? ¿Qué células participan? Los basófilos, los mastocitos, las erosiones, obviamente, ¿no? Tanto los neutrófilos como también los osteoclastos, que van a producir la reabsorción ósea, nueva formación de hueso por los osteoblastos y las entesitis por las células T, CD8, ¿no? Y obviamente en los pacientes con psoriasis, los sinoviocitos y los queratinocitos que van a
tener su función. Y acá están varias vías, ¿no? De los blancos terapéuticos que vamos a ir hablando, los que bloquean la IL-17, secukinumab, ixekizumab, ¿no? Los que bloquean la IL-1223 va a ser el ustekinumab, y los nuevos que son el guselkumab, tildrakizumab, risankizumab, ¿no? Y los que son los más usados, porque son de primera línea, los anti-TNF, que van a bloquear, son el infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab, etanercept, ¿no? Y las moléculas pequeñas que van a inhibir el JAK, las cascadas, el tofacitinib, el upadacitinib y el filgotinib. Y el apremilas también es un medicamento que también se está usando. Entonces ya les habíamos mencionado, estos son la primera opción, estos biológicos, se diferencian porque estos son quiméricos, ¿sí? ¿No? O sea, tienen porciones murinas, por eso que posiblemente acá está el infliximab, puede hacer algunas reacciones cutáneas, a veces de RAM medicamentosos. Acá estamos los anticuerpos totalmente humanizados, como son el adalimumab, el golimumab, ¿no? La aplicación generalmente es cada 2 meses, adalimumab cada 15 días, golimumab es una vez al mes, y el etanercept, que fue el primero que empezó, que es un anticuerpo monoclonal que está constituida por una fusión, una proteína de fusión, ¿no? Que es el que fue el primero en descubrirse, ¿no? Ahora, ojo, por ahí no sé si lo menciono, el etanercept es un medicamento que no se usa en caso de que el paciente tenga uveitis por cualquiera de las espondiloartritis. Cuando tenemos uveitis, infliximab y adalimumab. Muy bien, cuando no tenemos buena respuesta, vamos a pasar a los otros biológicos, que son el anti-L17, que ya habíamos mencionado hace un rato, ante falla o contraindicación. Por ejemplo, si una contraindicación de los anti-TNF sería que haya una falla cardíaca, ¿no? Entonces, ante esa contraindicación podemos usar estos anti-interleuquina 17. Y esos son más usados cuando tenemos estos para la artritis psoriásica, ¿ya? Artritis psoriásica. Eso también para psoriasis y artritis psoriásica, ya les habíamos mencionado. Y la respuesta es un estudio de ese medicamento que es nuevo, no hay en el Perú, el risankizumab, ¿no? En el que se ve una respuesta, eso es a nivel también mejora a nivel de las entesitis. Entonces, ustedes recuerden nada más, no es para confundirlos, pero hay varias guías para manejo de espondiloartritis, ya sean artritis psoriásica, se llaman las guías GRAPPA, el EULAR, que es el grupo europeo de reumatología, y el ACR, que es el grupo americano, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus guías. Tenemos una guía también que es del grupo latinoamericano, ¿sí? Que también ya han sido publicadas el año pasado. Entonces, cada dominio, lo que queremos es que el paciente entre en remisión o bajo nivel de actividad. Eso es el objetivo de los tratamientos, ¿no? Entonces, hay varias medidas. Por ejemplo, ese es Minimal Disease Activity del grupo GRAPPA, o hay varias medidas, ¿sí? Hay recomendaciones del tratamiento para promover la escalación. Si, por ejemplo, fallan a los DMARDs y a los TNFs, se recomienda la primera línea de biológicos, que son, por ejemplo, en este caso, antifalla, ya tenemos otros biológicos que hemos mencionado, ¿no? Como la IL-17, otro tipo de blancos de acción, ¿no? Ok. Ahora se habla inclusive de terapia combinada entre biológicos, ¿no? No sé, solo para que vean, esto es en artritis psoriásica, los varios estudios en los que se ha visto la respuesta favorable, ¿no? Esto es con las respuestas ACR20, que son respuestas de compromiso básicamente articular. Un punto muy importante es la rehabilitación.
El objetivo de la rehabilitación es prevenir o enlentecer la restricción de la movilidad de la columna y la discapacidad y mejorar el dolor y la rigidez. Debe empezarse el diagnóstico y debe hacérselo diariamente en casa, semanalmente en un centro médico. El deporte más sugerido es la natación y el ciclismo. Se puede hacer hidroterapia, eso ya es de acuerdo a lo que el fisioterapista indique. Vean ustedes, encontramos dolor, tenemos que mejorar la capacidad funcional. Les he traído unos videos, vean ustedes, ¿no? Importante estiramiento, como dice, fortalecimiento muscular en esos pacientes. Recuerden que estos pacientes se anquilosan, ¿no? Tiempo determinado dependiendo de cómo yo vaya encontrando el paciente. Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta ¿Ok? Muy importante, o sea, lo que tenemos que tratar de mejorar con el paciente es la fatiga, es mejorar su capacidad aeróbica, es mejorar el dolor, mejorar el sueño, mejorar su depresión. Si es que este paciente tiene algún grado de depresión, tendremos que necesitar a un médico de salud mental también, ¿no? Entonces, el ejercicio cardiovascular va a ayudar con todo esto. Entonces, muy importante. Ya les había mencionado qué ejercicios. Perdón, vamos a pasar a otra. no prolongados para empezar a quedar a derecha. Entonces, y la preocupación de vean ustedes, entonces, importante controlar el peso, hacer ejercicios de estiramiento, ¿sí? las caderas son en la columna cervical con el dorsal y lumbar, y ya está demostrado, pues, que el rol ya no se da obviamente tanto. Ya. Ok, la natación que era el otro, ¿no? La natación muy importante para esos pacientes. Entonces, esas son las conclusiones. Son este tipo de enfermedades que van a compartir características clínicas, radiográficas y genéticas. Los nuevos criterios de clasificación ASAS nos han dado estándares para clasificar las espondilitises axiales, y lo cual nos va a poder servir como base para un diagnóstico temprano de las espondilititis axiales, ¿no? Y efectivizar el diagnóstico. O sea, si tenemos un diagnóstico temprano, será un tratamiento oportuno. Y la patogenia ya habíamos hablado, entonces el TNF y los otros blancos terapéuticos. Existe un número de índices específicos de la serie para evaluar estas enfermedades. Y acá les voy a comentar, el doctor Serna me pasó un artículo muy interesante que se los voy a compartir, en la que ya estamos actualmente hablando de inteligencia artificial también en este tipo de patologías, ¿no? Es un artículo que habla de actualmente la inteligencia artificial en artritis reumatoide, por ejemplo, y en espondiloartritis. Y en conclusión, por ejemplo, ya se están trabajando por inteligencia artificial varios, eh, eh, ¿cómo les puedo decir? Varios instrumentos, ¿no? En los que se van a conjugar varias cosas que nosotros usamos, o si ya se están conjugando, para poder llegar a lo mismo, un diagnóstico precoz, un mejor tratamiento. Adicionalmente también que yo diría esos ensayos de inteligencia artificial, también validan mucho la parte genética, ¿no? Es bastante interesante. En realidad es otro mundo, pero sí les quiero decir de que ahorita todo ello es algo que ustedes van a tener que dominar. Muy bien, el tratamiento está centrado alrededor de los AINES, ¿sí? Y después la terapia biológica si es que no tenemos respuesta adecuada a los AINES. En la psoriasis ya vemos que no solo tiene manifestación de músculos, sino dermatológicas. Igual lo importante es diagnóstico y tratamiento precoz, que nosotros llamamos T2Target, para mejorar los desenlaces. Tratar por dominios, ¿no? Obviamente hay que tratar del más severo
por ejemplo, artritis periférica, enfermedad axial, entesitis, dactilitis, compromiso de piel y uñas. Dentro, para comentarles, la dactilitis, las entesitis, cuando un paciente tiene dactilitis, entesitis y compromiso de uñas, es un paciente que ya es candidato a terapia biológica. Manejo multidisciplinario y concomitante de comorbilidades metabólicas y cardiovasculares. Les invito, por ejemplo, nuestro piso está reumatología, dermatología y endocrinología. Los invito a que vean pacientes con psoriasis, que ellos tienen bastantes pacientes. Hay una paciente actualmente diagnosticada con artritis psoriásica que está haciendo una tarsitis y una tenosinovitis con un compromiso extenso en la piel. Los dermatólogos hacen scores de piel que se llaman PASI, así como suena, PASI, en la que valoran el área de compromiso, valoran el grado de descamación, valoran el eritema, ¿no? Y eso también ayuda, y si ustedes leen estudios de investigación en artritis psoriásica, también es parte importante de la evaluación de un paciente. Entonces, ahí es la clinimetría, ¿no? De paciente igual que en espondilitis, y de las imágenes, tanto por ultrasonido, que ya les he mencionado, que también pueden servir para la piel, y la resonancia. Eso es todo. Entonces, quisiera ver si es que tienen alguna pregunta.